hijo de Felipe IV y Mariana de Austria, nació el 6 de noviembre de 1661. De pequeño, ya mostraba una salud precaria. De hecho, hasta los 6 no pudo caminar y a los 9 lo hacía con dificultad. No fue destetado hasta los 4 años, ya que presentaba dificultad para digerir los sólidos. Padeció sarampión, varicela, rubéola y viruela. Todo aquello condujo a pensar que había sido víctima de un acto de brujería. Sus dolencias y la preocupación por su salud hicieron que su educación pasara a un segundo término. De manera que a los 9 años hablaba torpemente, no sabía leer ni escribir, y solo podía contar hasta 100. El pequeño creció sin compañía de chicos de su edad. Su madre, Mariana de Austria, temerosa de cualquier percance, evitaba que practicase esgrima, equitación o cualquier actividad física. El 17 de septiembre de 1665, su padre, Felipe IV, muere, quedando el trono a cuidado de su madre. Consciente del estado de salud del futuro rey, en 1668, Leopoldo I de Habsburgo, Sacro Emperador Romano, y Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, pactaron en secreto el reparto de las posesiones españolas en caso de una defunción temprana del monarca. Este tratado, finalmente nunca se llevó a cabo. A pesar de que se esperaba que el joven rey no llegue a la mayoría de edad, es coronado como Carlos II de España. Por razones de estrategia política, María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia, fue la escogida para convertirse en la esposa de Carlos. La princesa mostraba públicamente su descontento con la decisión de enviarla a España. Llegó incluso a amenazar con hacerse monja. Es sabido por todos la profunda pasión que este monarca sentía por su joven esposa, desde el momento en que la vio por primera vez en un retrato. El 18 de noviembre de 1679, María Luisa y Carlos se veían las caras por primera vez. Ella, una joven hermosa, saludable. Él, enclenque, delgado, enfermizo. María Luisa no fue una reina popular en Madrid. Tuvo dificultades para adaptarse a la rígida etiqueta de la corte española. No le permitían comer en privado, asomarse por las ventanas, vestir a la moda, ni hacer fiestas, bailes o reuniones. Solo le permitieron tener un par de loros que trajo de Francia. A la inadaptación de la reina se sumaron los problemas para consumar el matrimonio y conseguir engendrar un heredero. Los anuncios de posibles embarazos eran pronto desmentidos y, ante la desesperación del pueblo, en la corte se llegó incluso a insinuar que la reina se provocaba abortos. Un verso popular que corría por el Madrid de la época decía: «Parid, bella flor de lis. En aflicción tan extraña. Si parís, parís a España. Si no parís, a París». Mientras tanto, Carlos seguía sufriendo un deterioro físico cada vez más evidente. El rey hechizado era estéril, sufría de hipogonadismo, frecuentes episodios de vómitos y convulsiones, el prognatismo típico en los de Habsburgo y un estado de debilidad general. Hoy en día se sabe que padecía el síndrome de Klinefelter, enfermedad genética que consiste en una alteración cromosómica producto de generaciones de relaciones endogámicas, es decir, entre parientes sanguíneos. Su coeficiente de consanguinidad era de 0.254, mayor que el que tienen los hijos entre hermanos. A pesar de su estado de salud y de la poca expectativa que se ponía en él, impulsó, junto con sus asesores, una serie de reformas que beneficiaron el ya decadente Imperio Español. Durante su reinado, España consiguió una de las mayores deflaciones de la historia. Se recuperaron las arcas públicas, aumentó el poder adquisitivo, introdujo reformas agrarias, la industria textil floreció, se redujeron algunos impuestos y se puso fin a gastos innecesariamente ostentosos. Además, unificó el código de leyes de ambos virreinatos en las Américas. Finalmente, tras casi 10 años de matrimonio, llegó el inesperado fin. Un día, después de dar un paseo a caballo, la reina empezó a sentir un fuerte dolor en el vientre que la tuvo postrada en la cama toda la tarde, falleciendo al anochecer del día siguiente, 12 de febrero de 1689.
Se han barajado numerosas hipótesis sobre su muerte, como el envenenamiento. Pero en realidad, parece ser que murió de una apendicitis. Según el testimonio de un testigo, en su lecho de muerte, María Luisa se despidió de su marido con las siguientes palabras: «Muchas mujeres podrá tener vuestra majestad, pero ninguna que le quiera más que yo». Después de la muerte de su primera esposa, el estado mental y físico del rey fue deteriorándose. A los 30 años, parecía un anciano de 80, con los tobillos y las rodillas siempre hinchadas. Casi calvo, tuvieron que ponerle peluca. El color, cada vez más amarillento. Los párpados siempre enrojecidos y el prognatismo de la mandíbula cada vez más acentuado. Poco después de la muerte de María Luisa, los ministros españoles rápidamente comenzaron a arreglar una nueva boda que engendre el tan ansiado heredero y asegure la perpetuidad de la dinastía, siendo las principales candidatas la princesa toscana, Ana María de Medici, y la princesa alemana, Mariana de Neoburgo. Se le mostraron los retratos de ambas jóvenes a Carlos, quien al contemplarlos, dijo: «La de Toscana es guapa y la de Neoburgo no se puede decir que sea fea». Entonces, giró su mirada hacia un retrato de la difunta María Luisa y, tras suspirar, exclamó: «Esta sí que era hermosa». Finalmente se inclinaron por Mariana de Neoburgo, debido a la alta fertilidad de su familia. Su madre había dado a luz nada menos que a 23 hijos. Además, Leonor, hermana mayor de Mariana, estaba casada con el emperador Leopoldo I de Habsburgo, con lo que los lazos con la rama austríaca se verían reforzados. La boda se llevó a cabo el 14 de mayo de 1690 en la iglesia del convento de San Diego, dentro del conjunto del Palacio Real de Valladolid. Debido a su carácter autoritario y altanero, Mariana nunca logró hacerse popular entre sus súbditos, quienes la tachaban de alemana, pelirroja y antipática. Había algo de razón en ello, pues la reina llegó a robar dinero de las arcas españolas para enriquecer a su familia en Alemania. Fingió 11 embarazos, y al no lograr tener descendencia, conspiró para influir sobre la decisión del sucesor al trono, apoyando las pretensiones de su sobrino, el archiduque Carlos de Austria. Su incapacidad para engendrar no solo lo sumió en la angustia, sino que le convenció de ser víctima de una conjura diabólica. Empezó a torturarse con la idea de que estaba hechizado o endemoniado. Tenía alucinaciones y su vida se convirtió en un tormento. La gente de su tiempo empezó también a pensar si no sería verdad lo del hechizo. Razón por la que se practicó varios exorcismos y fue sujeto a arduos exámenes y experimentos por parte del Consejo de la Inquisición española. Con un rey enfermo e incapaz de engendrar un hijo, con la corte sumida en turbias maniobras políticas, a propósito de la sucesión del trono, las potencias europeas empezaron a tomar posiciones para aprovechar el vacío de poder que ello crearía. Austria defendía los derechos sucesorios del archiduque Carlos para intentar recuperar la herencia de los Habsburgo y evitar cualquier tentación hegemónica de Francia. La decisión última quedaba en manos del cada vez más debilitado rey. Partidarios de los Habsburgo de Viena y de los Borbones franceses lo presionaban cada uno por su lado para que redactara un nuevo testamento y designara a un sucesor. El 1 de noviembre, Carlos II, protagonista de un destino trágico, pasa a la inmortalidad, como el último de la dinastía de Habsburgo en España. Su autopsia diagnosticó que el cadáver no tenía ni una gota de sangre. Su corazón era extremadamente pequeño, del tamaño de un grano de pimienta. Sus pulmones estaban corroídos y su intestino engangrenado y putrefacto. Contaba con un solo testículo, negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua. En medio de una gran expectativa, se abrió el testamento redactado por Carlos un mes antes, pero que había permanecido secreto. Su cláusula principal decía: «Declaro ser mi sucesor a Felipe de Borbón, duque de Anjou, y como a tal, le llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos». La propaganda del Rey Sol había dado sus frutos. 15 días después, el 16 de noviembre, Luis XIV de Francia acepta el testamento de Carlos, que favorecía claramente sus intereses,
y envía a su nieto Felipe, de 17 años, que adoptó el nombre de Felipe V, a convertirse en el monarca de España, haciendo su entrada en Madrid el 18 de febrero de 1701, dando comienzo a la dinastía de los Borbones. La decisión del difunto rey no cayó nada bien en Austria. El archiduque Carlos de Habsburgo pretendía la corona haciendo valer sus derechos como pariente de la extinta dinastía de los Austrias españoles, y varios monarcas temían a una alianza dinástica entre España y Francia, lo cual desestabilizaría el poder en el continente. Estos hechos dieron inicio a la Guerra de Sucesión Española, la cual comenzó en 1701 y dividió a Europa en dos bandos.